Buenos días, vamos a continuar con la revisión de los protocolos institucionales adaptados de las guías nacionales e internacionales para el buen uso racional de antibiótico-terapia. Hoy revisaremos la patología faringoamigdalitis. Bueno, nuestro contenido será, hablaremos inicialmente de la definición, vamos a hablar un poco de las herramientas clínicas y paraclínicas sobre el tratamiento y finalmente abordaremos un poco el absceso periamigdalino. Bueno, en cuanto a la definición de esta patología, tenemos que es un proceso inflamatorio de la orofaringe causada por agentes infecciosos, en su mayoría viral, pero también puede tener una menor proporción de origen bacteriano. La edad de mayor frecuencia de presentación es entre los 3 y los 40 años, pero tiene un pico de incidencia entre los 5 y los 24 años. El cuadro clínico puede ser muy diverso, pero entre las características están la odinofagia, la disfagia, la hiporexia, la fiebre, el malestar general, el edema o el eritema del orofaringe y de las amígdalas palatinas. Y esta puede ir o no acompañada de placas mucopurulentas independientemente de su etiología. Tenemos como virus como el Epstein-Barr puede tener gran presencia de mucopurulencia sin ser de origen bacteriano. Se tiene que de un 5 a 15% en pacientes adultos y en pacientes pediátricos de un 20 a un 30% que cursan con odinofagia y disfagia de rápida instauración pueden tener una infección causada por estreptococo del grupo Biógenes. Sabemos que esta es una patología que es inflamación de la orofaringe y de las amígdalas y que generalmente es de origen infeccioso y que va a tener una presentación aguda. Su cuadro clínico característico, como lo veíamos ahorita, puede ser dolor faríngeo acompañado de síntomas generales como fiebre, odino, malestar general, dolor abdominal, vómito, mialgias y característicamente también puede tener disfagia y disfonía. La duración de los síntomas va a ser más o menos entre 3 y 10 días con un promedio de 7 días. Y en cuanto a la evaluación física, es posible identificar adenopatías cervicales, así como hiperemia y edema de las amígdalas palatinas, con o sin exudado purulento, como lo veíamos ahorita. Los pacientes también pueden tener rash o urticaria y realmente no es posible diferenciar de manera exacta la etiología infecciosa. Solo a través de una buena historia clínica y de un buen examen físico existen ciertas características que pueden sugerirnos entre una etiología viral y bacteriana. Vemos cómo las características virales van a ser en edad de presentación menores de 4 años, mayores de 45 años, va a ser un inicio gradual, el paciente no va a estar como tan tóxico, va a tener conjuntivitis, coriza, rinorrea, febrículo, dinofagia, tos, diarrea, puede tener disfagia, astenia y erupciones virales. Y en cuanto a los hallazgos de la faringe puede haber eritema y exudados hasta en un 65%. Y las adenopatías pueden ser múltiples, pequeñas o ausentes. Vemos ya que de origen bacteriano se va a presentar más entre los 5 y 15 años. Va a ser súbita, va a tener una fiebre elevada, el paciente se va a ver un poquito más tóxico, con odinofagia severa, exudado amigdalino, petequias palatinas, cefalea, náuseas, vómito, dolor abdominal, el edema puede ser severo y va a tener hasta en un 70% el exudado y va a tener a nivel cervical, podría tener adenopatías escasas dolorosas y van a ser de mayor tamaño. Entre un 70 a un 95% en los pacientes menores de 3 años tienen una etiología viral, que pueden ser causadas por adenovirus, virus de influenza tipo A y B, parainfluenza, Epstein-Barr, herpes tipo 1 y 2, Coxsackie o citomegalovirus. Los principales agentes virales en los adultos van a ser rinovirus y coronavirus, y ya las bacterias principalmente implicadas van a ser estreptococo beta hemolítico del grupo A y representa una causa bacteriana más común en niños de un 20 a un 30% y en adultos inmunocompetentes de un 5 a un 15%. En cuanto a las herramientas clínicas, tenemos la escala Centor y la escala MC y SAC, y esta nos van a puntuar a nuestros pacientes.
según el riesgo sea leve, intermedio o alto riesgo para una infección de origen bacteriano. En cuanto a la escala Centor, tenemos un punto por cada criterio. Vamos a tener el exudado o el edema amigdalino, las linfadenopatías cervicales, la temperatura mayor de 38 grados y la ausencia de tos. Si tenemos un paciente que conserva 2 puntos, es un riesgo leve, un riesgo intermedio 3 puntos y alto riesgo 4 puntos. Si tenemos criterios eh, de MSI SAC, un punto para cada criterio y en este vamos a ver que se nos puntúa la edad. Vemos también el exudado del edema amigdalino, la linfadenopatía cervical, la temperatura mayor de 38 grados y la ausencia de tos. Si es un niño menor de 3 años, menos un punto. Si está entre los 3 y 14 años, más un punto. Si está entre los 15 y 44 años, 0 puntos. Y si es un paciente mayor de 45 años, menos un punto. Acá vemos también un paciente de 0 a 2 puntos, un riesgo leve, 3 puntos intermedio, de 4 a 5 puntos, alto riesgo. La Guía Nacional para el diagnóstico de la faringoamigdalitis de origen bacteriano nos dice, mire, si usted tiene un paciente mayor de 18 años, inmunocompetente, con dolor agudo de garganta, se le debería aplicar la escala Centor o la escala Feber-Pine. Si le aplicamos la escala Centor y este nos da un puntaje de 0, no requiere pruebas diagnósticas o tratamiento antibiótico, se diagnostica una enfermedad de origen viral, se le da manejo farmacológico sintomático, acetaminofén o AINES y se puede ofrecer anestésico local y evitar pues el uso de corticosteroides. Si el paciente me da un puntaje de 2, requiere una prueba rápida de estreptococo del grupo eh, beta hemolítico del grupo A y si no tenemos disponibilidad para realizar la prueba, que es en nuestros casos, iniciar manejo sintomático y realizar seguimiento. Si tenemos la prueba y se la hacemos y el resultado da positivo, se da tratamiento antibiótico, si no y da negativo, pues se da de origen viral. Si el puntaje es alto, más de 3, 4, iniciar terapia antibiótico empírico según pues lo recomendado por las guías nacionales. No se, esto es muy importante y es que no se recomiendan pruebas de laboratorio como hemograma, PCR, PSG y procalcitonina como parte del estudio de la faringoamigdalitis no complicada y esto incluso no lo da la guía para el diagnóstico y tratamiento de la faringoamigdalitis de la Asociación de Otorrino y Cirugía de Cuello del 2024. Esto será para pacientes que estén tóxicos o que estén comprometidos o que quizás tengan una angina de Ledwin o que tengan un absceso periamigdalino o que haya pues compromisos adicionales. Bueno, vamos a hablar del tratamiento de esta patología. Bien sabemos que esta patología puede ser muy sintomática y por eso se va a recomendar el uso de acetaminofén o de AINES para el manejo del dolor o la fiebre o de los síntomas relacionados a la faringoamigdalitis. No se recomienda el uso de esteroides sistémicos en el tratamiento de la faringoamigdalitis no complicada. Esta se reservará para pacientes con patologías complicadas y se recomienda la terapia antibiótica cuando el paciente tiene una puntuación CENTOR o la escala MSI-SAC 3 o más puntos y además tiene un resultado positivo en la prueba para el estreptococo. Pero veíamos en la guía nacional que se nos decía no tienes disponibilidad de esta prueba y el paciente tiene una puntuación CENTOR solo de 3. Ven, espera, revisa al paciente porque incluso cuando se le iniciaba rápidamente antibiótico terapia y hacían estudios y la vigilancia a las 16 horas no había como cambios significativos en los pacientes que fueron tratados rápidamente y en los que no. Los antibióticos, ¿por qué son importantes para los pacientes que están obviamente indicados? Porque acorta la duración de los síntomas, disminuye la intensidad de los síntomas y favorece el retorno a la vida normal más rápidamente y reduce la frecuencia de las complicaciones y más porque puede disminuir el riesgo de complicaciones supurativas y no supurativas, al igual que el riesgo de enfermedades inmunomediadas como la fiebre reumática, el síndrome nefrítico y sin embargo no existe evidencia de alta calidad metodológica que vale los beneficios en términos de disminución de mortalidad. Ahora hablaremos sobre el enfoque terapéutico antimicrobiano.
Entonces, si tenemos un paciente con una faringoamigdalitis con criterio CENTOR o de la escala MIC y SAC, iniciaremos tratamiento antibiótico. Nuestra primera línea será amoxicilina para los adultos 500 miligramos cada 8 horas o 1000 miligramos cada 12 horas por 10 días. Y en niños 50 miligramos por kilo cada 24 horas o 25 miligramos por kilo cada 12 horas, máximo 1000 miligramos. O penicilina benzatínica si el niño pesa menos de 27 kilos, 600.000 unidades intramusculares, dosis única, o mayores de 27 kilos, 1.200.000 unidades intramuscular, dosis única. Si el paciente es alérgico, tiene intolerancia o no hay disponibilidad de esta, se podría dar clindamicina o amoxicilina más ácido clavulánico o acitromicina. Si es un paciente con faringoamigdalitis recurrente, se debería dar amoxiclavulanato 50 miligramos bioral cada 24 horas, máximo 1 gramo, y adultos 50, 500, 125 cada 8 horas por 10 días. O si tiene la presentación 725-125, se daría cada 12 horas por 10 días. O ya el paciente, para nosotros decir que tiene criterios de faringoamigdalitis recurrente, es que tenga una frecuencia mínima de episodios de odinofagia, uno de los siguientes: 7 o más episodios en el último año, 5 o más episodios al año en los últimos 2 años, 3 o más episodios al año en los últimos 3 años, y entre las características clínicas que tengan odinofagia asociada a uno o más de las siguientes: alzas térmicas de temperatura mayor de 38,3 grados centígrados, linfadenopatía cervical dolorosa o mayor a 2 centímetros, exudado amigdalino, cultivo positivo para el estreptococo betalomolítico del grupo A, y el tratamiento: administrar antibióticos a dosis convencionales sospechados o diagnósticos de faringoamigdalitis recurrente. Y si el paciente ya tiene un absceso periamigdalino, se le dará ampicilina sulbactam o clindamicina. Y es una, pues, como las dos opciones de nuestro paciente. Ahora hablaremos del absceso periamigdalino. Entonces es aquel paciente que tiene pues una complicación purulenta de una faringoamigdalitis. Lo primero es que nos tenemos que preocupar por la hidratación de nuestro paciente. O si es un paciente que no está recibiendo vía oral, darle manejo pues a este paciente y empezarle pues hidratación intravenosa. El tratamiento quirúrgico, bien sea con aspiración con aguja o mediante la incisión y drenaje. Entonces estos pacientes generalmente se deberán remitir a una alta complejidad para valoración y manejo por otorrino. Y el uso de corticoides sistémicos en un absceso periamigdalino puede reducir el dolor y el trismo, lo que resulta en un reto más temprano a la dieta, un retorno más temprano a la dieta y a las actividades normales. Y en cuanto ya habíamos hablado, el tratamiento será ampicilina sulbactam o clindamicina, y dependiendo de la mejoría que tenga nuestro paciente. Y ya ahí también miraremos si el paciente es candidato a hacer un estudio tomográfico o, igual como les decía bien, deberían de estar en pacientes en una alta complejidad. Muchísimas gracias por la atención prestada. Esto era lo que teníamos para revisar de la faringoamigdalitis.